buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar en este foro de la Academia Mexicana de Derecho con gran parte del Consejo Directivo Nacional de mínimo 26 entidades federativas, a pesar de que hubo un corte de energía y varias cuestiones que complicaron esta conferencia por algunas adversidades climáticas. Pero pues vamos a continuar en este Congreso Internacional de Democracia y Estado de Derecho extraordinario que inició con la conferencia de Víctor Rodríguez Recia, que fue presidente de miembro de mecanismos de expertos para promover justicia e igualdad racial, presidente del Centro de Derechos Civiles, presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un hombre muy talentoso. Y hoy sigue otro gran jurista, ahora le corresponde a Argentina, al doctor Alfonso Santiago, director de la Escuela Política de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Argentina y miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Ahorita que él después haga su pequeña intervención de inicio, lo voy a presentar y dar el tema, pero es un gusto continuar, querido amigo, con un congreso que se hace en homenaje a tres personajes que yo admiro mucho. Uno de ellos es Cecilia Sosa, de Venezuela, 4 veces presidente de la Corte Suprema venezolana, extraordinaria, primer mujer presidenta de Corte del continente americano. Otra de ellas es Cecilia Medina, primer mujer presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está por cumplir 90 años, y otro de nuestros amigos, Rubén Correa Freitas, el gran constitucionalista uruguayo. Y de veras me da muchísimo gusto tener a Alfonso Santiago, extraordinario jurista que fue designado de manera plenaria como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con la presencia, reitero, de un sinnúmero de miembros del Consejo Directivo Nacional e invitados de otros países. Gracias por estar en este congreso tan importante, y sigue entrando y entrando gente. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso. Bueno, muchísimas gracias, José. Es un gran gusto poder aceptar esta invitación que me ha hecho de la Academia Mexicana. En unos meses volveremos a estar todas las academias de Iberoamérica reunidas en Santo Domingo. Así es. Y esto es un anticipo que valoro mucho. Antes de iniciar, te vamos a presentar levemente. Yo sé que rápido, Alfonso Santiago es director de la Escuela Política de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Argentina, miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, prestigiosísima también, de la cual ha sido vicedecano. Fue director de Asuntos Académicos de la Universidad Austral del 2011 al 2014, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, director, van entrando más gente, del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. También es miembro de la mesa directiva de la Conferencia Permanente de las Academias Jurídicas Iberoamericanas. Es autor de diversas obras, ha publicado más de 150 conferencias en materia constitucional, ha sido asesor del Congreso de la Nación Argentina, de la Procuración del Tesoro, del Ministerio de Modernización de la Nación de la Provincia de San Luis, de la Convención Constituyente de la Provincia de Santiago del Estero y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2021, en 2021, fue designada personalidad jurídica destacada en el ámbito del derecho por la Legislatura de Buenos Aires, y ahora es nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y él abordará en este importantísimo Congreso de Democracia y Estado de Derecho un tema muy interesante: los estándares de un Estado constitucional de derecho. Adelante, y esperemos que ese Estado constitucional de derecho no pase a ser parte de la ciencia ficción en América Latina. Adelante, por favor. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Para mí poder estar exponiendo ante personalidades tan destacadas de México es para mí una enorme alegría. Formamos parte de esta gran comunidad jurídica que es Iberoamérica, particularmente Latinoamérica, que he podido estar en los últimos congresos de Derecho Constitucional, 2010 en México, 2014 en Noruega, porque se cumplía el aniversario de la Constitución noruega de 1814, 2018 en Seúl, 2022 en Sudáfrica. Cada 4 años, coincidiendo con los mundiales, tenemos este congreso. Y uno, cuando ve esos congresos de Derecho Constitucional,
advierte que hay como distintas regiones, distintos modos de pensar el derecho que tienen distintas identidades. El derecho constitucional europeo, con su centro tal vez en Alemania, con su fuerte impronta de dogmatismo. El derecho constitucional norteamericano, con un derecho constitucional muy abierto a la ciencia política, a la sociología, a la historia. Y un derecho constitucional que es la tercera región de Iberoamérica, con unas características propias, con unos aportes muy significativos que ha hecho al constitucionalismo en general. Podemos pensar que en la América nació el constitucionalismo en 1776 y 1787 con Norteamérica, pero también el constitucionalismo social surge en México, como recién recordaba José, en 1917. También han sido creaciones propias nuestras el tema de la acción de amparo. Y un dato que se conoce poco, que es el enorme aporte que los países latinoamericanos hicieron. Perdón, el amparo creado por México y el amparo contra particulares creado por Argentina en 1958, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente. Podemos compartir esas cosas. Bien, pero un dato que se conoce muy poco es el enorme aporte que los países latinoamericanos hicieron al surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Hay una profesora de Harvard que se llama Marian Glendon, que tiene un artículo muy interesante sobre este punto y dice: tenemos derecho internacional de derechos humanos gracias a los países latinoamericanos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la preocupación de las potencias triunfadoras era asegurar la paz y la seguridad. De hecho, así se nombra, se designa el principal órgano de las Naciones Unidas como Consejo de Seguridad. ¿Quiénes introduce la idea de que además de la paz y la seguridad, el nuevo orden mundial tiene que estar basado en los derechos humanos? Son los países latinoamericanos reunidos en Chapultepec, en México, que adoptan esta idea y después la llevan a la Carta de San Francisco de 1945 y después, 6 meses antes de la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948, en junio del 48, reunidos en Colombia, adoptan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por lo tanto, los países latinoamericanos aportan la idea de este nuevo derecho internacional de derechos humanos, aportan su documento más inmediato a la Declaración Universal, que es la Declaración Americana, y aportan 23 de los 48 votos que tuvo a favor. Por lo tanto, esto es un dato que no es para ponernos orgullosos, pero sí para tener una sana autoestima en los aportes que el derecho constitucional latinoamericano ha hecho al derecho mundial. Instituciones más recientes, como el control de convencionalidad, como el estado inconstitucional de cosas, tienen origen en esta realidad latinoamericana tan interesante. Bien, si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación que va a ir orientando y haciendo más fácil y entretenida y llevadera la exposición que quiero llegar a hacer. Quiero hablar de los 10 estándares del Estado Constitucional de Derecho del sistema interamericano, porque este tema del Estado Constitucional de Derecho, que es como un paradigma que sintetiza los ideales jurídicos y políticos, no solamente de las naciones, sino también de las regiones. Y no solamente una preocupación por ellas a nivel nacional, sino que vamos a ver que los órganos de la OEA y los países que la integran han estado precisamente interesados en eso. Y poder hablar de este tema, de los estándares del Estado Constitucional de Derecho, en este momento que algunos hablan que hay una erosión, otros una recesión democrática. A mí me gusta más hablar de resiliencia democrática. Resiliencia democrática es la capacidad que tiene que tener la democracia y el Estado Constitucional de Derecho para resistir las amenazas que hoy tienen. Está por inaugurarse ahora en Argentina el Congreso de Ciencia Política y él lleva el título, ¿no?, La resiliencia democrática en un contexto de amenazas globales. Y esto es bastante interesante para contextualizar el tema. Y me gusta una frase que a lo mejor ustedes conocen de Nietzsche, que dice: la vida hiere a todos y a los que no mata fortalece. Por lo tanto, tanto el orden interno de la democracia constitucional, del Estado Constitucional del Derecho, como el sistema hoy internacional, del multilateralismo, tiene amenazas. Y me parece que es la oportunidad que logre salir fortalecido, que las amenazas estas se conviertan en fortalezas, que hagan más sólido este ideal común que tienen los países internamente, pero también es un programa compartido a nivel regional. Y por eso me gusta comenzar
hablando sobre los elementos que constituyen el Estado constitucional de cosas, como han sido definidos, por ejemplo, en la Carta Democrática Interamericana, un documento muy importante por los distintos países. Y son elementos esenciales de las democracias representativas, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en un sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. En base a esta definición, que los países y la OEA han establecido en este artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, yo he establecido 10 estándares de lo que es hoy un Estado constitucional de derecho, que nos permiten visualizar cada uno de esos estándares y nos permitirán analizar la realidad de cada uno de estos países a la luz de cada uno de estos estándares. ¿Cuáles son esos estándares que ahora voy a enunciar y después voy a ir desarrollando uno por uno brevemente porque estamos también breves de tiempo por el retraso que hemos tenido? El respeto al orden constitucional y la continuidad democrática, es decir, que no haya golpes de Estado, el cumplimiento efectivo de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, lo que se llama el Rule of Law, la designación de autoridades mediante la realización de elecciones libres y transparentes, la limitación a las reelecciones indefinidas de los cargos ejecutivos, un nuevo estándar que se viene incorporando, la efectiva separación o división de poderes, fundamentalmente la independencia, y yo me animaría a decir la independencia y responsabilidad judicial, la ética pública, transparencia y procedimiento de control nacional del sector público, una carrera administrativa estable dentro de la administración pública, la existencia de la libertad de expresión y de una prensa libre e independiente, y hoy hablaríamos no solamente de prensa, sino de todos los medios de comunicación, también los virtuales y las redes, y finalmente un estándar muy amplio, pero muy significativo, que es el reconocimiento amplio y tutela de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como de modo subsidiario a nivel internacional. Estos son 10 estándares, 10 exigencias que vamos a ir viendo que los distintos documentos explicitan y que nos sirven para calificar, diríamos, cada una de las realidades de nuestros países, cómo andan en cada uno de estos puntos. Vamos al primero. El primer punto es el respeto al orden constitucional y la continuidad democrática. Y la Carta Democrática Interamericana, en el artículo 4, dice: la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. ¿Qué significa esto? A lo mejor en México no han tenido la realidad que nosotros, por ejemplo, en la Argentina hemos tenido 6 interrupciones por golpes de Estado entre 1930 y 1983. Y hemos podido superar el militarismo, diríamos, esta amenaza fuerte a la democracia, porque en el año 80 vivían bajo regímenes militares la gran mayoría de los países, al menos de Sudamérica: Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú tenían este problema. Entonces hemos crecido en este primer requisito, que es precisamente la superación y la custodia del orden democrático. Pero no deja de haber amenazas a esto, ¿no? Podemos pensar el incidente de Bolsonaro cuando pierde sus elecciones, el autogolpe de Castillo del 2002, la situación reciente en Bolivia que se han dado. Por lo tanto, es muy importante seguir tutelando este valor básico: la custodia del orden democrático, y que sea un orden democrático constitucional y no los golpes, autogolpes o amenazas que puedan llegar a surgir. Pero esto no solamente está amenazado, este primer requisito, por un golpe militar, sino por la existencia de contrapoderes dentro del Estado que puedan amenazar el monopolio de la fuerza y del derecho que pueden tener que tienen que tener los órganos de gobierno. Por lo tanto, temas como la subversión, como el crimen transnacional organizado, que ha sido una preocupación que ha tenido una convención de las Naciones Unidas del 2003, es decir, contrapoderes que desafíen y desconocen la autoridad estatal, son una amenaza a este requisito que se pueden dar. Por lo tanto, estados fallidos que no controlan o no tienen el monopolio de la fuerza y del orden jurídico en toda la integridad de su territorio y sobre todos los sectores de su población, también constituyen una amenaza a este sector.
El segundo es el cumplimiento efectivo de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Lo que se llama el rule of law. Para referirme a este, quiero tener en cuenta las 8 desideratas escritas por Leon Fuller en 1964 en su libro sobre la moralidad del derecho, y dice ¿qué amenaza esto, ¿no? El rule of law, la ausencia de normas o leyes que hacen que la adjudicación, la administración de justicia sea ad hoc e inconsistente, la existencia de leyes secretas o no publicadas, la falta de claridad de la legislación de modo que no es posible entenderla, el intento de una aplicación de leyes retroactivas, leyes contradictorias entre sí, leyes que exigen conductas imposibles o acciones que están más allá del poder de los sujetos y los gobernantes, una legislación inestable porque permanentemente se va modificando, o, y esto es lo más interesante, la divergencia entre lo establecido legalmente y la práctica de las autoridades. Por lo tanto, la claridad, coherencia, razonabilidad y efectividad de un determinado ordenamiento jurídico hablan de esa seguridad jurídica a la que apunta esta segunda exigencia. ¿Y qué se contrapone? Fenómenos como la anomia, la inseguridad jurídica, la corrupción o la impunidad que destruyen el valor jurídico de las normas y minan las bases mismas de todo Estado de Derecho. Por lo tanto, estos fenómenos que acabo de denunciar son unas amenazas que contradicen abiertamente este postulado del rule of law. Lo tercero, la designación de las autoridades mediante la realización de elecciones libres y transparentes. Y en esto la Carta Interamericana fija algunos estándares. Habla del ejercicio efectivo de la democracia representativa, es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Y en esto puede ser una amenaza la baja participación que se nota en algunos países, las elecciones mexicanas recién para las elecciones de autoridades judiciales, hablan de un fenómeno importante. Me parece que sobre un padrón de 100 millones de electores hubo una participación únicamente de 13 millones, los datos que me han dado. Bueno, pero fenómenos de esto en la Argentina, el voto es obligatorio y sin embargo vota únicamente en las últimas elecciones provinciales un 50%. En Chile también andamos en ese orden, ¿no? Pero después también la transparencia de esas elecciones, ¿no? El cuidado del sistema electoral, en donde tenemos el caso muy flagrante de Venezuela, pero también unos cuestionamientos indebidos y una falta de aceptación de los resultados electorales, como se ha dado también en Brasil en las últimas elecciones. Y después esta idea, que es el fortalecimiento de los partidos y otras organizaciones políticas, es prioritario para la democracia. Se va a prestar atención a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y el establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. En general, y tal vez haya excepciones, como es Uruguay, como es México, hay una crisis profunda de los partidos políticos como mecanismo de intermediación. Tal vez lo peor o uno de los casos más disonantes es la situación actual en Perú, con una enorme cantidad de proliferación de candidaturas de partidos pequeños y la ruptura de los partidos tradicionales. Pienso que Uruguay, manteniendo distintas cosas, o México mantiene una cierta estructura de partidos. Y esto es un tema muy, muy importante, los altos costos de las campañas electorales, pero sobre todo el financiamiento de la política. Porque ante las amenazas del narcotráfico, de los mecanismos de corrupción, la transparencia y pensar cómo queremos financiar las campañas, la política y las campañas electorales es una asignatura clave. Por lo tanto, cuidado del sistema electoral y de la intermediación política y del financiamiento de la política. Bien, el cuarto estándar, limitaciones a las reelecciones indefinidas de los cargos ejecutivos. Este es un estándar que se viene compartiendo, por lo cual se dice que la reelección indefinida de cargos ejecutivos atenta contra el orden constitucional y los estándares de un Estado constitucional de derecho y atenta contra todo el sistema de derechos humanos. Esto lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 28/21, que dice: los presidentes no pueden ser elegidos por plazos indefinidos.
Este tribunal resalta que la mayoría de los estados partes de la Convención incluyen en su legislación limitaciones temporales al mandato del presidente. Por lo tanto, sería inconvencional y sería un atentado a este estándar del Estado Constitucional de Derecho países que admitieran una reelección indefinida, como el caso de Venezuela, como lo intentó hacer en su momento Evo Morales, frente a la Constitución que solamente admitía 2 periodos, en una presentación que hizo ante el Tribunal Constitucional. Consideró que su derecho humano al acceso a los cargos públicos, el derecho político, estaba violado, y el Tribunal Constitucional en su momento lo habilitó, generando una situación muy difícil que generó después una fraude en las elecciones, y que tuviese que haber una situación de transición con Áñez, que después fue detenida. Es decir, que es muy complicada la situación de Bolivia. Y este caso, esta opinión consultiva del 2021 fue ratificada en el caso Gadea contra Nicaragua, donde la Corte ha señalado la validez de aquellas medidas dirigidas a evitar que una persona se perpetúe en el poder, por ejemplo, a través de la prohibición de reelecciones indefinidas en regímenes presidencialistas. Esta prohibición busca proteger el pluralismo político, la posibilidad de alternancia en el poder y el sistema de contrapesos que garantizan la separación de poderes. En la Argentina, la Corte Suprema Argentina ha hecho valer este estándar, declarando inválidas aquellas constituciones provinciales que permiten la reelección indefinida de gobernadores. Así que eso también va permeando hacia adentro, en este diálogo entre estándares sostenidos a nivel interamericano y estándares sostenidos a nivel nacional. Bien, la quinta exigencia, una división de poderes efectiva, con pesos y contrapesos, y en donde cada una de las funciones son ejercidas por cada uno de los órganos. ¿Qué se opone a este estándar de la división de poderes? Dos realidades que tienen distintos grados de manifestación en distintos países. Una es la usurpación de facultades legislativas o judiciales por parte del Poder Ejecutivo. Y doy un caso en la Argentina, que es la decretomanía, un tema donde ámbitos que son propios de la ley están siendo ejercidos por decisión unilateral del Poder Ejecutivo. En la Argentina, desde que retornamos al orden constitucional en 1983, el Congreso sancionó alrededor de 4.400 leyes. Y el presidente, decretos de necesidad de urgencia, es decir, invadiendo competencias legislativas en alrededor de 1.100. Por cada 4 leyes, un decreto de necesidad de urgencia. Esto es una patología muy significativa y un daño muy importante a la división de poderes, porque, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la principal garantía de los derechos humanos es que sus contenidos y su reglamentación sea ejercida a través del proceso legislativo ordinario, y no a través de un mecanismo como son los decretos de necesidad de urgencia, una auténtica patología que está presente en distintos países, pero que en la Argentina es especialmente fuerte. Y también podría, me parece que, señalarse como una afectación a este principio de la división de poderes, un activismo judicial desenfrenado que ocasiona muchas veces una reacción de los otros poderes, que termina amenazando y afectando a la independencia judicial. Bien, el sexto estándar precisamente es la independencia y responsabilidad judicial. El derecho judicial tiene 4 grandes procesos que hay que estudiar: el proceso de selección, el proceso de evaluación, el proceso de disciplinario de sanciones que se pueden imponer, y finalmente el proceso de remoción. Por lo tanto, hay que tener cuidado de la calidad, seriedad y transparencias en los procesos de designación, evaluación y remoción de jueces. Ahí particularmente estamos observando a nivel de continente esta introducción de la elección democrática de los jueces, tanto en Bolivia como recientemente en México, que me parece que afectan este estándar de la independencia y la responsabilidad judicial. No me quiero meter demasiado, pero soy un poco... A ver, por favor, cierra el micrófono, por favor. Sí. Me gusta el fútbol como buen argentino, y pienso que sería un error que los árbitros sean designados por elección popular de los hinchas, porque los hinchas mayoritarios tendrían incidencia, y los árbitros intentarían comprarse a la vez la voluntad de los clubes mayoritarios, y no una administración imparcial y cumplimiento del reglamento. Bien,
Por lo tanto, esto exige el respeto a las garantías de inamovilidad e intangibilidad de los jueces, una autonomía presupuestaria del Poder Judicial, de modo tal de que no esté condicionado tal vez económicamente, pero a la vez, y como un contrapeso de la independencia, el establecimiento de la responsabilidad judicial. Por lo tanto, hay un autor, psiquiatra vienés, que El hombre en busca del sentido, que decía lo siguiente, que después de visitar Estados Unidos decía: admiro en Estados Unidos la Estatua de la Libertad en la costa este, pero me gustaría que en la costa oeste también levantaran un monumento a la responsabilidad, porque en tanto la vida personal como social está necesitado de estos dos valores. Cuando pienso en el Poder Judicial, pienso también en estos dos valores. La independencia asegurada frente a los otros poderes, frente a la opinión pública, frente a las organizaciones también con peso económico, pero a la vez la responsabilidad, la legitimidad, credibilidad, transparencia y confianza que el Poder Judicial debe poder ganarse en base a una actuación, diríamos, al servicio de justicia prestado efectivamente. Bien, el séptimo estándar, una ética pública con transparencia y un procedimiento de control del accionar público. La corrupción, que es un fenómeno y un cáncer muy extendido en todas nuestras democracias constitucionales, afecta y mina las bases mismas del sistema democrático y hace que caiga la confianza en el sistema democrático. En eso, desde niveles altos, el Latinobarómetro nos muestra una caída en la credibilidad y adhesión al proceso democrático, que tiene mucho que ver con el tema de la identificación del funcionamiento democrático con prácticas de corrupción. Entonces también la Carta Interamericana de Derechos Humanos señala con toda la Carta Democrática Interamericana muestra con toda claridad: son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Pero me quiero meter en este tema de la transparencia. Hubo una Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1986 que fija con claridad qué estándares y qué exigencias deben admitirse en este lado, y con una asignatura pendiente muy grande por parte de los demás. Parte de esa transparencia también ha sido fijada en un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del acceso a la información pública. Dice: el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia de la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información pública bajo el control de Estado que sea de interés público puede permitir la participación en la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. Por lo tanto, un estándar muy importante dentro de esta cosa es cómo los ciudadanos pueden acceder a la información pública y cómo esa información pública está disponible, y cómo hay, incluso dentro de la práctica de lo que se llama gobierno abierto, la voluntad de las propias autoridades de poder compartir esa información. También otro estándar menos desarrollado pero muy importante es la existencia de una carrera administrativa en los órganos de la administración pública que sea estable y fundada en la idoneidad de los candidatos públicos, ¿no? Lo que se llama el derecho a la buena administración, este paradigma del gobierno abierto que favorece la participación ciudadana, que es transparente y que se acostumbra a dar cuentas, ¿no? Este paradigma es muy importante para considerar un Estado de Derecho. Y me parece que es muy importante la progresiva incorporación a todo el actuar administrativo de las tecnologías disponibles hoy que permiten y facilitan este gobierno abierto, y además de la prontitud y responsabilidad. Lo que se llama la administración digital, lo que se llaman los derechos digitales, lo que se llama el Estado digital de derecho, tiene una serie de incorporaciones, de exigencias, por ejemplo, la disponibilidad por parte de todos del acceso al mundo digital, que tiene que ser verificado. Y en donde luego podemos ver que en distintos países y en distintos sectores dentro de los propios países, el nivel de acceso a los servicios informáticos, a los servicios digitales, es muy desparejo, y por lo tanto puede complicar
el establecimiento de este estándar. Finalmente, en noveno lugar, y como un derecho humano que tiene, por un lado, una dimensión individual, pero fundamentalmente una dimensión colectiva, es muy importante el respeto exquisito a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, de acceso a la información. Esto ya está presente desde las primeras opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es condición sine qua non para los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes desean influir sobre la colectividad pueden desarrollarse plenamente. Es en fin condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Bueno, estos estándares de la protección, entonces, ver que por un lado existe esa libertad de expresión y no haya un sistema de responsabilidades civiles o penales que puedan afectarlo. Por otro lado, el financiamiento de estos medios de comunicación. Por otro lado, que no se produzcan cierres o, diríamos, dirigir la publicidad oficial hacia determinados medios partidarios que condicionan esa libertad de expresión. Son todos estándares que desagregan este noveno exigencia de un Estado constitucional de derecho. Y finalmente, podemos hablar de un reconocimiento amplio y una tutela efectiva de los derechos humanos. Esto daría para varias sesiones de este interesantísimo Congreso. Hice especial hincapié en todo lo que tenía que ver con la organización del poder, por eso lo estuvimos desarrollando, pero indudablemente esa organización del poder está en base a la tutela de los derechos constitucionales. Por lo tanto, la necesidad de un reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos, que en esto me parece que desde lo normativo estamos suficientemente cubiertos de este estándar, porque tanto las constituciones como sobre todo los tratados internacionales, tanto los globales como los regionales, protegen los derechos humanos, y yo pienso que la amenaza ahí está en una inflación de derechos humanos, que con los argentinos sabemos que cuando hay inflación hay inmediatamente devaluación. Entonces, cuando uno considera que cualquier exigencia, cualquier capricho, cualquier deseo es un derecho humano, corre el peligro de devaluar lo que es propiamente derechos humanos. Por lo tanto, el cuidado del catálogo de derechos humanos es un estándar del Estado Constitucional de Derecho que hay que velar. Pero junto a eso, la necesidad de garantías efectivas para remediar su violación. Diríamos, el cuidado de los poderes públicos para respetar esos derechos humanos, para promoverlos, para desarrollarlos, y el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso de violación. Y frente a el sistema nacional, que son los principales encargados de la tutela esta, es la necesidad de la protección internacional subsidiaria. Y quiero hacer un poco hincapié en esto porque me parece que es muy rico y poco conocido el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque ahí está establecido lo que los estados en 1969 quisimos hacer al poner en marcha el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención, y posteriormente, a partir del año 78, la Corte. Se dice así: reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado país, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos. Y aquí están, me parece, los tres principios fundantes del sistema interamericano. El principio de dignidad de la persona humana, o principio pro homine o pro persone, que es la base, porque los derechos de la persona no nacen de ser nacional de un país, como estaban, diríamos, establecidos un poco en las constituciones nacionales, sino de los atributos de la persona humana. Un fuerte anclaje de los derechos humanos en los atributos que son propios de la persona humana. Por lo tanto, este es el primer principio y es el más importante. Pero esa protección se dice que es protección internacional de carácter convencional, es decir, basada en la voluntad de los estados. Por lo tanto, esto tiene, el Pacta Sunt Servanda tiene dos exigencias. De parte de los estados, el compromiso de hacer respetar los compromisos internacionales adquiridos.
pero de parte de los órganos interamericanos, de limitar sus exigencias a lo que los países se han comprometido a respetar, no estableciendo nuevas obligaciones que ellos nos han establecido. Entonces esto me parece que puede asegurar una buena armonía entre el sistema interamericano y los ordenamientos locales. Y después se dice que esa protección internacional convencional es de carácter complementario o coadyuvante. Por lo tanto, rige aquí el principio de subsidiariedad. Los principales responsables del cumplimiento o de la protección de derechos humanos y de la definición de su contenido son cada uno de los países locales. Este principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones. Una dimensión procesal, que es la necesidad del agotamiento previo de las asistencias nacionales antes de poder ir a instancias internacionales, y una dimensión sustancial, que es el margen nacional de apreciación, que es ese margen que tienen los determinados estados para ir definiendo, de acuerdo a sus propias realidades, sus propias tradiciones, el contenido y la armonización de parte de los derechos. Por lo tanto, me parece que aquí están expuestos 10 estándares con sus contenidos mínimos, que después cada uno de ellos podría dar lugar a una sesión específica para su tratamiento, pero aquí quería darle como una visión de conjunto. Esto genera un paradigma que podemos denominar las notas del Estado constitucional de derecho. Uno que es constitucional, ¿por qué? Porque son los valores constitucionales los que van permeando e influyendo a los demás. Pero también es convencional, porque de modo complementario, como veíamos recién, hay una protección internacional de esos derechos humanos que surgen de la dignidad de la persona humana. Es un Estado que tiene que ser crecientemente democrático y participativo, no solamente limitado al momento de las elecciones, sino que la participación en los procedimientos administrativos, incluso en las audiencias judiciales como amicus curiae, que se puedan presentar, el carácter público que tienen que tener las principales decisiones que toman los tres poderes de Estado, habla de este carácter democrático y participativo, donde a lo electoral también le podemos sumar las formas de democracia semidirecta. Es un Estado democrático social, ¿por qué? Porque tiene que asegurar condiciones mínimas y básicas iguales para todos, esa igualdad de oportunidades que también empezó a plantear el constitucionalismo mexicano a partir de 1917. Pluralista, porque tiene que reconocer la existencia de distintas realidades y no un derecho único, rígido, sino muchas veces la adaptación de eso a distintas realidades que pueden existir. Un Estado que tiene que ser subsidiario, de modo que ninguna comunidad internacional se meta en lo que es propio del Estado nacional. Pero el Estado nacional, los sistemas federales, no se tiene que meter en lo que es propio de cada uno de los estados. Los estados no se tienen que meter en lo que es propio de los municipios. Los municipios no se tienen que meter en lo que es propio de la sociedad civil y de las familias. Y las familias tienen que dejar un ámbito de autonomía y respeto a cada una de las personas. Finalmente, este Estado constitucional de derecho, como recién veíamos, es un Estado personalista porque pone a la persona como principio, sujeto y fin de todas las instituciones jurídicas. Bien, y simplemente para terminar con alguna mención poética, lo pongo a Hamlet, es el miedo a los sueños que podemos tener al abandonar este breve hospedaje lo que nos hace titubear. Es lo que inmoviliza la voluntad y nos hace concluir que es mejor el mal que padecemos que el mal que está por venir. La duda nos convierte en cobardes y nos desvía de nuestro racional curso de acción. Pienso que este ideal tan importante del Estado constitucional del derecho es un sueño compartido por cada uno de los conciudadanos de cada uno de los países, pero además es un sueño regional. Y cuando los hombres de derecho tenemos una especial responsabilidad para pelear por estos temas, para conocerlo, para desde nuestro trabajo ir consolidando cada uno de estos estándares. Si lo hacemos así, pienso que nuestro futuro puede ser bastante mejor que nuestro presente, y pienso que nuestro presente, a pesar de los pesares, es bastante mejor que el pasado que hemos tenido en nuestro continente. Un continente que valdría la pena referir a eso, un continente que es un continente de paz, donde las fronteras de los países ya están determinadas. El último estado que surgió en nuestro continente es Panamá en 1904.
uno ve el mapa europeo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, no tiene nada que ver uno con otro. Y lo mismo que Asia, que África, etc. Nosotros tenemos una estabilidad muy profunda. El otro día estuvo por acá también el presidente de la Real Academia Española, un jurista, Santiago Muñoz Machado, y que decía, los hispanoamericanos, España ha logrado en el continente americano lo que no logró en su propia península, que es que todo el mundo hable el mismo idioma. Los españoles no logran que catalanes, vascos y gallegos hablen el español como idioma único. En cambio, nosotros tenemos esa unidad lingüística, esa unidad jurídica y un continente de muchas posibilidades. Por lo tanto, siempre hay luces y sombras, y con nuestro compromiso con el Estado constitucional de derechos, con sus principios, con sus valores, con sus instituciones, podemos ir gradualmente mejorando los estándares que acabo de exponer. Esto es lo que tenía para compartir. Gracias. Excelente, muy clara, muy concisa, de primer nivel, como siempre. Tienes muchas obras, para que las adquieran de veras en varias de las librerías excelentes. Y quisiera presentar a quien nos acompaña desde Argentina. Primero, a ver, saludos, María Antonella, bienvenida a la academia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Doctor, un gusto escucharlo. Gracias por invitarnos a los alumnos de la Universidad Austral. Un gusto. Una extraordinaria universidad, felicidades. Verónica Nolasco, también bienvenida, felicidades. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Felicitaciones, Alfonso, muy interesante. Excelente. ¿Quién más está del Austral, Alfonso? La verdad que no lo sé porque no estoy viendo toda la pantalla completa. Esa es una parte, y fíjate que una hora gracias al Consejo Directivo Nacional, excelente. Bueno, ahorita vemos quién más está, excelente. Me da mucho gusto, están invitados para las siguientes, a través de Alfonso. Bueno, extraordinaria disertación. Fíjate cómo nos va llevando Alfonso a temas torales en estos estándares muy importantes para un estado constitucional democrático que esperemos que se dé algún día en nuestro continente. Primero aludía, por ejemplo, temas del constitucionalismo social. El segundo momento, esa constitución mexicana del 17 que permea la del 18 de Rusia, la del 19 de Weimar y la del 31 de España. Pero el trabajo también que ha hecho Argentina, ahora que está aquí precisamente y ha participado en constituyentes, Alfonso, ¿no? Cómo pretorianamente crean en 1957 el amparo, en ese caso Ángel Siri, y en el 58 el caso Siri. Se lo dan al mundo también ustedes, como nosotros, desde 1840 en el proyecto yucateco, con el caso Samuel Cot del amparo contra particulares que ahora se implementa en México con la reforma, y el amparo colectivo en el caso Catán. O sea, Argentina ha dado también muchas cosas, como varios de nuestros países de nuestra América Latina. El que nos aborda el tema del preámbulo de la convención, importantísimo, porque muchas veces el preámbulo es la exposición de motivos para nosotros en México, pero son temas torales, teleológicos, que muchas veces no tocamos. Esta división de poderes, evitar esas democracias de proclama y no reales, y hay una sentencia condenatoria del Estado argentino, en ese caso Rico contra Argentina, que se habla precisamente del tema de la separación y división de poder y de los controles que tú hablas, que no quiero meterme en broncas también por la academia, pero que da coraje lo que pasa en América Latina, y la estabilidad de los jueces y magistrados, que es parte de las democracias. El hablar de temas torales como la libertad de expresión, esa opinión consultiva 5 de 85, importantísimo en el caso de Costa Rica, de los periodistas, y el tema que el sistema interamericano como es suplementario, subsidiario y la titularidad, que el abordaje es impresionantemente concreto, profundo. De verdad me encantó. Igual yo creo los miembros de la academia, como presidente lo expreso, excelente exposición. Veremos para que pronto nos acompañes en México. De verdad, evidentemente tienes un prestigio que te avala y por eso estás en este proceso de selección de un gran congreso a nivel mundial, y se seleccionó cada quien por país de una manera muy meticulosa. Alfonso Santiago, generaste muchísimas inquietudes. Por los tiempos seleccionamos 3 miembros de la academia y le vamos a dar primero el uso de la voz al presidente del capítulo San Luis Potosí, una ciudad hermosa, muy colonial, que está en el centro de México, a nuestro presidente del capítulo, Juan Ramón Nieto. Juan Ramón, adelante. Gracias. Adelante, Juan Ramón. Muchas gracias, a la orden. La doctor Alfonso Santiago, maravillosa su plática, muy conceptual. Se ve que tienes un conocimiento muy amplio del tema. De qué maravilla y qué gozo haberlo escuchado.
Para mí va a ser un gozo ir a San Luis Potosí. También, pero tenemos que decidir porque México es muy grande. O sea, exactamente. Adelante, ibas a hacer una pregunta, Juan Ramón. México lindo y querido. Hermoso, también como Argentina. Pero adelante, Juan Ramón. En el desierto también florecen los cactus. Ah, sí. Bueno, el tema en sí es, bueno, a mí en lo particular probablemente, lo puedo decir, me resulta difícil porque capto que hay una situación difícil en mi país, en mi estado y en general en América Latina. Totalmente. Y tal vez me extiendo también a América del Norte. Sí, claro. Y bueno, pues ya no me voy más allá a Irán y esas cosas, ¿no? O sea, me quedo en América, sí. Pero sí me llama la atención una reflexión previa a una pregunta, a una inquietud, a una opinión que le quiero pedir. El problema que veo mayor de esta excelente estructura respecto a la democracia. Le pido que preguntemos, muchachos. A los que usted se perdón, es que en 10 minutos se tiene que ir Alfonso. Son 3 preguntas. ¿Me ayudan a hacer la pregunta? Perdónenme, pero sí, cómo no. Bueno, entonces me voy más rápido. Ya dentro de toda esa estructura difícil que estamos encontrando, una de las reflexiones que me he hecho es la oportunidad que tenemos de atender a un método de medios alternativos de solución de controversias. Y me refiero en particular al Poder Judicial y el fenómeno que acabamos de vivir nosotros en México. Terrible. Al que usted se refirió sin ir más lejos. Entonces, una alternativa, dicen que hay que tratar de luchar contra lo que no estamos de acuerdo, pero vivir conforme a la estructura que tenemos, porque tenemos que seguir viviendo. Entonces, una alternativa que me ha ocurrido, y no se me ocurre, existe desde hace mucho tiempo. Ayúdenme a aterrizar porque son 3 preguntas, si no alcanzamos. Vamos a enfatizar un poco en los medios alternativos de solución de controversias. Quisiera su opinión al respecto. Gracias. Perfecto. Las hacemos cortas también las respuestas. Perfecto, me hacen las preguntas y yo después respondo conjuntamente. Fantástico. Por tu tiempo. Voy a anotar para acordarme. Ok, la segunda pregunta van a ser 3 por los tiempos, es que tiene que salir antes. Nuestro vicepresidente nacional, J. Trinidad Espinosa, vicepresidente nacional es desde Tepic, Nayarit. Adelante, Trinidad, son 3 preguntas nada más hoy. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar al ponente, fue espléndida su exposición, muy útil, nos deja una gran ilustración. Hoy sin preámbulos, perdónenme la expresión porque se nos van 10 minutos. Y la pregunta concreta es esa. El Estado constitucional de derecho está en riesgo, porque tanto los autoritarios y dictadores de derecha como los de izquierda, precisamente para poder violentar los derechos humanos, lo primero que hacen es hacer una contrarreforma constitucional para disminuir el régimen de derechos y de libertades. ¿Qué hacer ante eso, doctor Alfonso Santiago? Gracias, Trini. Y nuestra tercera pregunta, en pregunta concreta, muchachos, también las respuestas concretas, Alfonso, porque se te va el tiempo y hay que despedir. A nuestro presidente del capítulo Baja California, a Miguel Ángel Ordaz García. Adelante, Miguel, la pregunta. Perdón hoy, pero por el tiempo, las inclemencias nos complicó, discúlpenos. No, el micrófono, Miguel. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, qué bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a nuestro distinguido invitado de lujo del día de hoy en la Academia Mexicana de Derecho. Doctor Alfonso Santiago, es por el tiempo imposible hacer una contextualización de estas participaciones, de tal manera que concretamente yo solamente le pediría que nos dijera adicionalmente cuáles serían algunas de sus recomendaciones a efecto de fortalecer estos 10 estándares que tal pareciera que es una radiografía, un checklist que deberíamos de, en conciencia, pasar y poner en contrapartida de lo que está sucediendo en nuestra muy querida América. Particularmente quedamos a deberle mucho en nuestro país, y eso lo digo a título personal sin comprometer a nuestra academia, pero créame que es vergonzoso. Miguelito, hay que cerrar, falta una cuarta pregunta, perdónenme, pero se nos va en 7 minutos. Correcto, y ese sería la pregunta, para que existiera un conocimiento jurídico y legal al respecto
de lo que es la realidad social, y que esa realidad social, pues obviamente que se sirva para fomentar el fortalecimiento de los sistemas democráticos basados en los principios de pesos y contrapesos, para que podamos hablar de una verdadera democracia, una verdadera justicia. Gracias. Una cuarta pregunta concreta, por favor, mi vicepresidente Adrián de la Rosa Escalante, igual a mi querido Alfonso Santiago, una respuesta más sincrético por los tiempos para poder cerrar. Adelante, Adrián. Muchísimas gracias, seré muy breve. Hoy hace 5 años... La pregunta, Adriancito, querido, es que se nos va en 5 minutos. Muy rápido. Hace 5 años con Jorge Alberto Banossi hablábamos de constitucionalismo o neoconstitucionalismo como una moda. Pues después de 5 años hemos visto cómo se ha destruido prácticamente nuestro sistema jurídico. Creo que ha sucedido lo mismo en varios estados. La pregunta, Adrián, perdónenme. Y la pregunta es, ¿cómo aprovechar esta experiencia para replantearnos como sociedad? Alfonso Santiago, discúlpame, la respuesta concreta de las 4 preguntas porque te vas en 5 minutos. Acuérdate que tienes pendiente. Entonces, medios alternativos de resolución de controversia. Me parece muy importante ir en ese sentido, e incluso junto a los medios alternativos, que los propios jueces sean jueces componedores, que intenten no ir directamente a la solución del conflicto, sino a resolverlo y mediarlo. Me parece que esa visión me parece que es la propia experiencia nacional e internacional. Lleva a la apertura hacia esos procedimientos y a la utilización de un juez, diríamos, más activo en la resolución de los problemas. Bien, el Estado constitucional de derecho indudablemente tiene muchos riesgos, pero eso empezaba con el tema actuales, por eso empezaba con la frase de Nietzsche: la vida hiere a todos y a los que nos mata fortalece. A mí me parece que desde que empezamos una nueva era jurídica en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que es democracia en los países democracia para el sistema interno y multilateralismo en el tema externo, esos ideales han avanzado muy fuertemente. Para pensar, cuando en 1945 teníamos apenas teníamos unas 12 democracias en el mundo. Hoy tenemos mucha más democracia. Teníamos únicamente 53 países. Hoy tenemos 193. Es decir, que hemos vencido el colonialismo, hemos vencido la segregación racial, hemos superado el apartheid, hemos tirado el sistema comunista, marxista, totalitario en Europa Oriental, hemos superado el militarismo y el terrorismo de Estado en América Latina. Es decir, la película es mucho más interesante que la foto y es mucho más optimista, y por lo tanto hay que estudiar un poco el proceso más que la foto. Esto lo diría en general. Por lo tanto, frente a las amenazas que este modelo de democracia constitucional y de multilateralismo tiene, hay que reforzarlo, y pienso que estamos en un momento de cierta erosión democrática, pero tenemos que convertirla en resiliencia en la resistencia y la mejora de eso. Me parece que cómo bajar esto a la práctica. Yo pienso que estos 10 estándares merecen que país por país, incluso estado por estado dentro de una federación, sean bajados y analizados, y midamos en cómo estamos y hagamos propósitos de mejora en cada uno de... Te quedan 3 minutos, Alfonso, porque te nos vas, acuérdate, tienes pendiente. Sí, por eso. Entonces, ya estoy sintetizando. Me parece que la exposición de estos temas, como alguien decía, nos marca un checklist, una serie de cosas que uno puede, contra estos estándares, uno puede ir midiendo la realidad y con paciencia, igual que nosotros, ir formulando propósitos de mejora. Estos estándares son lo que en la vida personal son los ideales o buenos propósitos. No porque uno se los formule los logra, pero para lograrlo se los tiene que formular con claridad. Y después, una y veces, intentar tenerlo. Con una mirada, diríamos, de luces y sombras. Hay cosas conseguidas y hay cosas a conseguir. Si uno únicamente se centra en la sombra, en lo que no va, habitualmente se deprime y no lucha por eso. El miedo le gana a la ilusión, y eso es inmovilizador, como decía Hamlet. Pero hay que buscar a las democracias con lupa, eso sí. Sí, pero vuelvo a decir, que en Sudamérica no había democracias en 1980. Hoy todos los países tienen su democracia, con su mejor... no teníamos sistema interamericano de derechos humanos. No, maravilloso, pero muchos quieren... las mujeres
mujeres en mi país, las mujeres no votaban hasta 1947. Entonces, pero muchos países hoy quieren denunciar el sistema interamericano, la separación de poderes, bueno. Exactamente, luces y sombras, Sí. pero en el balance, el saldo, en mi balance, es más positivo que negativo en términos comparativos. No la realidad actual que tiene muchas sombras, pero si uno mira hacia atrás, me parece... Pues sí. Lo malo es que muchos miran atrás para justificar su presente, pero bueno. Ahí estamos. Así que bueno, interesantísimo. La verdad que he disfrutado mucho. Imagínate ahora que estés en México en presencia, que veas, aquí hay gente valiosísima de todos los estados materialmente y entra gente de varios países. Te agradecemos, eres hoy un miembro honorario de la academia, un activo humano, cognitivo, jurídico, muy importante, eres un tipo muy valioso. Hay mucha obra de Alfonso Santiago en temas de dignidad humana, democracia, que pueden adquirir en las mejores librerías de México y de América Latina, y te felicitamos desde la Academia Mexicana de Derecho, hoy como miembro honorario, Alfonso Santiago, querido. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un enorme honor haber sido admitido por mis colegas de la Academia de Mexicana. Y bueno, José, esperamos vernos allí Primero Dios pronto. Domingo. Y no dejar de felicitar, Alfonso, a los alumnos de la tan prestigiosa Universidad Austral de Argentina, de las más prestigiosas de Argentina y de América Latina. Bienvenidos y felicidades para que puedan acompañarnos en todo el Congreso también, gente. Buenísimo, fantástico. Yo por eso lo divulgué, porque me parece que es una actividad de tanto nivel que es lógico que esté mucha gente interesada. Bueno, antes de que te despedamos, danos un minuto. Vamos a continuar las siguientes conferencias. Petronilo Flores Cóndori, el día 29 de julio, expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que también fue electo bajo estas dimensiones de la elección del Poder Judicial, un hombre muy talentoso. El control de constitucionalidad de Bolivia, la democracia constitucional, nuevos desafíos. Muy interesante, ojalá que entres ahí. Me gustaría esa conferencia, mi querido Alfonso. Y la siguiente el 5 de agosto del 2025, Cecilia Medina Quiroga, primer mujer presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesora emérita, la primera de la Universidad de Chile, siendo la primera mujer en recibir esta distinción en más de 173 años de la fundación de la facultad, con el tema Democracia y Estado de Derecho en Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy vinculado con lo que hoy maneja muy acertadamente Alfonso Santiago. Y pues hoy despedimos precisamente al doctor Alfonso Santiago, que es director de la Escuela Política de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, muy prestigiosa universidad de primerísimo nivel de Argentina, actualmente miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y premiado, fue designado personalidad jurídica destacada en derecho, en el ámbito del derecho por la Legislatura de Buenos Aires, y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, querido Alfonso Santiago. Nosotros nos vamos a quedar fuera del aire unos minutos. Te agradecemos tu participación y es la primera de muchas.